Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y con ganas de aprender más. En esta oportunidad vamos a ver la materia formación ética y vamos a aprender sobre las normas, ¿sí? Como ustedes sabrán, las normas nos rodean en toda nuestra vida. Tenemos normas en la casa, tenemos normas en la escuela, tenemos normas en toda la sociedad, ¿sí? Vamos a ver qué son las normas y cuál es su importancia, ¿sí? Así que presten mucha atención a este preci, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué son las normas? Como ustedes ya podrán ver, ¿sí? O pensar, ¿qué son las normas? Son un conjunto de reglas que todas las personas deben seguir. Todas las personas de una comunidad deben seguir estas normas, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una mejor convivencia. ¿Se imaginan si no hubiesen normas? Sería todo un caos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Las normas nos van a permitir entonces convivir pacíficamente y también tener una organización. A todas estas normas nosotros tenemos que ajustar nuestras conductas, todas nuestras tareas y todas las actividades que realizamos, ¿sí? Como les había dicho, tenemos normas por todos lados, ¿sí? Tenemos normas en el tránsito, ¿sí? Muchos de ustedes conocerán bien todas estas señales. Tenemos normas en los lugares en donde trabajamos, a donde asistimos, ¿bien? Y sobre todo tenemos normas escritas, ¿sí? Que están muy claras y que debemos cumplirlas muy bien, ¿eh? Ok, entonces vamos a pensarnos de esta manera. Todos nosotros somos seres sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de sociabilizar, de entablar relaciones, ¿sí? De compartir pensamientos. Eso hace que nosotros podamos convivir con el otro, siempre respetando, ¿sí? Ustedes pónganse a pensar que en sus casas, como charlábamos la otra vez, hay normas, ¿bien? Y que esto permite que la convivencia sea amena, ¿sí? Vamos a ver que las normas o los reglamentos siempre se dan y es necesario esto, ¿sí? Todas las normas que nosotros vemos son sumamente necesarias. Primero, por causas biológicas, porque somos indefensos al nacer, ¿sí? Entonces, estas normas nos van a llevar a pensar que las necesitamos como seres sociales, ¿sí? Esa sociabilización que nosotros podemos realizar, ¿sí? Nos lleva a pensar también que necesitamos de la otra persona. Por causas biológicas, porque cuando nacemos somos muy indefensos, entonces necesitamos de la mamá, del papá, de nuestra familia para que nos cuide, ¿sí? Y necesitamos sobre todo la compañía para poder sobrevivir. Bien, esas son las causas las causas biológicas de la sociabilización. Después tenemos causas psicosociales. Vivir y relacionarnos con otras personas nos permite adquirir rasgos que nos identifican como seres humanos, ¿sí? Nosotros conocemos que hay muchos animalitos que también son sociables, pero que ellos no responden a normas, ¿sí? Nosotros sí. ¿Por qué? Porque estas causas psicosociales van a permitir que nosotros podamos tener libertad, responsabilidad, ¿sí? Nos van a permitir también compartir pensamientos, nos van a permitir una identidad, ¿sí? Todas esas son las causas psicosociales de por qué nosotros somos seres sociales, ¿sí? Y la última, causas histórico-culturales. Nosotros tenemos costumbres que compartimos, ¿sí? Estamos siempre pensando en formar grupos porque somos seres gregarios, siempre nos agrupamos de alguna manera. Y también podemos construir proyectos en común, ¿bien? Esas son las causas
de la socialización, ¿sí? Y de por qué somos seres sociables. Ahora, ¿qué será la sociedad? La sociedad fue concebida de distintas maneras con el paso del tiempo. Primeramente, en el siglo IV a.C., la sociedad era jerárquica, o sea, no todos eran iguales, ¿sí? No todos tenían el mismo valor. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, en la sociedad griega, estaban los ciudadanos y estaban los que no eran considerados ciudadanos, ¿sí? Las mujeres, los extranjeros, los esclavos, los menores de edad, aunque ya los preparaban para la vida en la antigua Grecia, ¿no? Entonces esa era una sociedad jerárquica, ¿sí? Habían escalafones, habían niveles que no cualquiera podía llegar, ¿sí? Luego, en el siglo XVII, la sociedad, ¿sí? Estaba vista como producto de un contrato. ¿A qué se refiere eso? Vamos a hacer un pacto, ¿sí? Un pacto social, en donde yo delego algunos derechos, la otra parte también, y todos podemos convivir de una manera más armónica. Entonces se ponían de acuerdo, ¿sí? Y la sociedad fue vista como el resultado de ese pacto social, ¿sí? El ponerse de acuerdo. Y luego ya tenemos la sociedad como un conjunto de relaciones en donde todas las personas, esto desde el siglo XIX, ¿sí? Todas las personas tenemos derechos. ¿A qué? Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a practicar una religión, ¿sí? Tenemos derecho a decir lo que pensamos siempre y cuando no lastime a los demás, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo la sociedad fue concebida de diferentes maneras, ¿sí? Y vemos también que las normas son fundamentales en una sociedad. Son todos estos acuerdos que fija una sociedad. En realidad, ¿a ustedes qué les parece? Y esta es una tarea escondida. ¿Qué les parece que fueron? ¿Primero las normas o primero la sociedad? Vamos a ver. ¿Puede haber una sociedad sin normas? ¿Puede haber un conjunto de normas sin que se diga que es una sociedad? Entonces, estos acuerdos que los realiza una sociedad acerca de lo que se puede y no se puede hacer y acerca también de lo que se debe y no se debe hacer. Ahora, ¿qué pasa si hacemos algo que no se puede y que no se debe hacer? Hay, evidentemente, sanciones, ¿sí? Esas sanciones nos referimos también a los castigos. Cuando yo no cumplo una norma, tengo un castigo, ¿sí? Esos castigos pueden ser de diferentes formas, puede ser un castigo moral, puede ser un castigo a través de leyes, ¿sí? Y como habíamos hablado, a las normas, ¿las dicta cualquiera? A estos reglamentos, ¿los dicta cualquier persona? No, ¿verdad? Sino las dictan esas personas que nosotros delegamos para que lo hagan, o sea, una autoridad. Acá yo tengo, por ejemplo, un juez, ¿sí? Ustedes lo deben conocer al juez. Los jueces son autoridad para dictar sentencias si alguien no cumplió con alguna norma, ley, reglamento, ¿sí? Y todas las normas van a ser dictadas, ¿sí? Y se van a observar mediante los valores de una sociedad, que nosotros sabemos que cambian, ¿no? De acuerdo a la sociedad, los valores cambian, ¿sí? Entonces tenemos sanciones que obtenemos si no cumplimos las normas. Decimos también que las autoridades son las que fijan las normas y también las que fijan estas sanciones en base a los valores que nosotros manejemos como sociedad. Bien, ¿cuáles son esos tipos de normas? Principalmente los usos y las costumbres, que son los hábitos que cumplimos en nuestra vida cotidiana. Son los hábitos que todo el mundo tiene, ¿sí? Hábitos de comer, hábitos de hacer las cosas, de horarios. Y acá yo tengo
por ejemplo, un conjunto de hábitos y ustedes me dirán cuáles son buenos y cuáles son malos, ¿sí? ¿Qué hábitos consideran de aquí que son buenos y que son malos? Esa es otra tarea escondida en este video, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo algo, qué sé yo, un hábito de bañarse, de higienizarse, ¿sí? De estar siempre limpios, ¿sí? Ese es un hábito bueno. Ustedes me dirán cuáles hábitos son malos, ¿sí? Y esta imagen me llamó mucho la atención. ¿Con cuánto de estos personajes se identifican ustedes? Yo podría ser que con este, miren, porque lo estoy necesitando mucho al celular en este momento, ¿no? Bueno, quiero que me cuenten con cuáles se identifican ustedes también, ¿sí? Entonces, son los usos y las costumbres. Luego tenemos esperen, a las normas morales, ¿sí? Esas normas que me van a decir o que me van a señalar las conductas relacionadas con lo bueno y lo malo. Muchas veces no hay una ley escrita, pero de acuerdo a la moral sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Y aquí, en este sentido, les voy a mandar otra tarea escondida, ¿sí? Quiero que me digan cuáles normas morales observan ustedes en nuestra sociedad. Bien, es otra tarea. Y luego tenemos a las normas jurídicas, ¿sí? Aquellas que están escritas, obligatorias y dictadas justamente por autoridades especiales, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de normas: las jurídicas, las morales y los usos y las costumbres, ¿sí? Muy bien. Ahora, todas las normas que nosotros conocemos las tenemos que aprender y cuando las aprendemos tenemos que cumplirlas, ¿sí? Para eso vamos a hablar nuevamente sobre este proceso donde aprendemos a vivir y actuar con otros, ¿sí? Justamente para poder sobrevivir y para poder convivir, que es el proceso de socialización, ¿sí? Nosotros tenemos una socialización primaria, que es la que se da en la casa, que es la que aprendemos, ¿sí? Desde niños, bien, y tenemos una socialización secundaria, que es la que aprendemos justamente con las normas, las aprendemos en la escuela, las aprendemos en el club, ¿sí? Y esta socialización secundaria nos permite estar conectados con las demás personas. Entonces, tenemos para pensar ahí muchas cosas sobre la importancia de las normas, ¿sí? Yo quiero que una vez que vean el video, ¿sí? Y contesten todas estas preguntas que están en el video, bien, me digan si cumplen o no las normas, por ejemplo, en sus casas y que me den ejemplos de aquellas normas que ustedes cumplen y de cuáles no, y que me cuenten también las sanciones que tuvieron, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un gran saludo, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.